Cuando escuchas acerca de la guerra entre Estados Unidos y México, igual y lo primero que quizás se viene a tu mente es que nos quitaron la mitad del territorio, como consecuencia de la guerra. Sin embargo, no es así. Hablaremos de por qué México enfrentó esa guerra y por qué se perdió esa inmensa parte de su territorio. Las relaciones entre Estados Unidos y México tuvieron un inicio difícil. Mientras que para México, Estados Unidos había logrado estabilidad y era un ejemplo a seguir. La anarquía y la debilidad eran los sellos que caracterizaban al nuevo país y le brindaban posibilidades de expansión. Cuando México obtuvo su independencia, el gobierno estadounidense propuso comprar ese territorio, pero el nuevo gobierno mexicano rechazó. Por otra parte, Texas usó el pretexto del cambio de federalismo al centralismo y solicitar su posterior anexión al país del norte. La población mexicana estaba concentrada en ciertas regiones y el norte se encontraba despoblado y fuera de control. De ahí la facilidad con la que los extranjeros penetraron y se instalaron en territorio mexicano. El ejército mexicano no tenía la capacidad de derrotar a su contrario. Enfrentarse militarmente era imposible. Esta guerra ocurrió debido a una serie de eventos que vivió México, como fue la siesta de San Jacinto, cuando 1,400 soldados mexicanos fueron masacrados mientras dormían por 800 angloamericanos. Esto debido a que Santa Anna se confió por su victoria en el Álamo. Otro catalizador de la guerra Estados Unidos-México fue la invasión francesa a México, o sea, la guerra de los pasteles, cuando cerca de 30,000 franceses desembarcaron en tierra y aproximadamente 2,500 soldados defendieron México. Solamente 2,500. El general Santa Anna hizo todo por despertar el patriotismo de la población de México, pero muy pocos decidieron pelear. El general Santa Anna se rinde y decide pagar los costos de la guerra. 600,000 pesos, eso en moneda antigua. Esta guerra fue una excusa de Francia para invadir y colonizar México por unos supuestos pasteles. Todo esto llevó a Estados Unidos a la guerra con México, aprovechándose de su debilidad, guerras y crisis. Estados Unidos en primer momento invadió a México por el norte del país, donde se libraron muchas batallas, cuáles fueron la batalla de la Angostura. Fue una de las más sangrientas de la guerra entre México y Estados Unidos. Ahí la caballería mexicana realizó una carga muy espectacular llamada la Carga Dragona. Cuando el general Santa Anna ordenó el ataque en masa de 7,000 soldados de infantería y 7 regimientos de caballería, cuales estos contaban con 4,500 jinetes con sus hachas y lanzas, se les fueron encima de las tropas estadounidenses. El general Santa Anna cometió otro gran error histórico, perdonándoles la vida a los estadounidenses y permitiéndoles la retirada de las tropas del general Zachary Taylor. Más tarde se arrepentiría. La batalla de Santa Clara o batalla de Monterrey fue dirigida por el general Pedro Ampudia desde diversos cuarteles. Batalla del puerto de Veracruz. Simultáneamente, el mando militar americano había cambiado la estrategia. Después de la batalla de la Angostura, los militares americanos consideraron que el camino más corto para llegar a la Ciudad de México era la ruta de Hernán Cortés. Toma del castillo de Chapultepec. Es probablemente la batalla más heroica de toda la guerra, donde niños de entre 14 y 18 años que estaban confinados en el colegio militar tomaron las armas y se enfrentaron a una fuerza 7 u 8 veces superiores. Los niños héroes es el nombre con que se les denomina a los principales defensores del Colegio Militar de México durante la invasión norteamericana, el día 13 de septiembre de 1847. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez eran estudiantes del Colegio Militar y tenían todos entre 13 y 17 años. Para marzo de 1847, el pueblo de Veracruz estaba en manos de Francia y Santa Anna y su ejército regresaron a Puebla. Fue por eso la facilidad de proceder a la Ciudad de México de parte de los estadounidenses. Para el 16 de septiembre ya habían llegado y había cierto temor por los invasores estadounidenses en la Ciudad de México. El país se vería imposibilitado porque era una lucha desigual. No había recursos ni ejército capaz de detener al enemigo. Ya en 1848, el Tratado Guadalupe Hidalgo prevaleció perder la mitad del territorio a cambio de una independización, pero mantener la soberanía de lo que se logró salvar. Al final de la guerra, México fue derrotado y perdió la mitad de su entonces territorio, una superficie similar a su tamaño actual,
2 millones de kilómetros cuadrados que incluían los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Colorado y Utah. Una parte también muy importante de la guerra Estados Unidos-México fue el heroico Batallón de San Patricio. En 1846, unos soldados irlandeses, escoceses y de otras nacionalidades europeas desertaron del ejército de los Estados Unidos que peleaba contra México, debido a la injusticia de Estados Unidos de aprovecharse de una nación más débil. Le recordaba las tantas invasiones que Irlanda soportó de Inglaterra. Esto, y a causa de las diferencias culturales y en parte religiosas, los mandos del ejército norteamericano y los soldados norteamericanos mismos eran protestantes, y aquellos soldados que habían emigrado de Irlanda eran católicos, y por tanto eran discriminados y maltratados por sus superiores norteamericanos. Entonces, por estas razones y por la semejanza entre Irlanda y México, un grupo de soldados europeos deciden desertar a las fuerzas norteamericanas y unirse al ejército de México, bajo el nombre del Batallón de San Patricio, en nombre de su patrono. Los patricios pelearon en grandes batallas demostrando su valor y coraje. Combatieron las principales batallas, entre ellas la de Monterrey y la de Churubusco del 20 de agosto de 1847. Cuando se acabaron las municiones y el general mexicano iba a rendirse en Churubusco, los patricios tomaron su bayoneta e incitaron al resto de los soldados mexicanos a pelear cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Muchos de ellos murieron en combate. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la guerra Estados Unidos-México. Nos vemos hasta la próxima.